¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te habla Waldo López García, licenciado en Derecho y maestro en Educación, y en esta ocasión te explicaré la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Esta ley lo que pretende es regular a manera de juicio, pero sin esa formalidad, asuntos en materia penal que el Código Nacional nos permite realizar por esta vía. Son conflictos que surgen entre los miembros de la sociedad con motivo de una denuncia querella referidos a un hecho delictivo mediante procedimientos basados en oralidad, economía procesal y confidencialidad. Aquí, antes de comenzar en este resumen, que de ninguna manera sustituye tu lectura y análisis personal, te comento lo siguiente. Son mecanismos, se llaman justamente alternativos porque no son obligatorios. Aquí el punto fundamental es que si una de las partes no llega a la etapa en la que se está haciendo el acuerdo, entonces este procedimiento se cae. Igualmente, si se llegó al acuerdo pero este no se cumple, hay que recurrir a la vía del juicio. Este es en la práctica el defecto que puede tener recurrir a esto, es decir, que se puede en un momento dado perder el tiempo porque nunca se llega a un acuerdo, o a pesar de haber llegado a ese acuerdo, no se cumpla porque realmente no tiene la fuerza en ese sentido de una sentencia, pese a que, como te voy a mostrar en la lectura, el acuerdo al que se llegue alcanza una especie de calidad de sentencia, pero precisamente como no deriva de un proceso de la manera tradicional de un juicio, tiene unas características distintas. Bueno, en cuanto aquí al glosario, el acuerdo reparatorio, te comentaba, es lo que hace las veces de sentencia. Hay una invitación, en ningún momento esto es un requerimiento como tal, es una invitación. Si quiere la persona va, si no, no va. A pesar de que menciona aquí el requerido, no es requerido en el sentido de un juicio, sino de invitado. El solicitante de este medio, está la voluntariedad como principio, la información, confidencialidad, flexibilidad, imparcialidad, equidad y honestidad. Pero aquí el punto fundamental que comienza literalmente es con la voluntariedad. En cuanto a los derechos, se puede pedir la sustitución del facilitador. Aquí vamos a tener unas etapas que son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. En la mediación vamos a observar que es el primer acercamiento que están teniendo las partes, en las cuales el funcionario trata de que justamente las personas tengan la voluntad de transigir, de llegar a un acuerdo. Si esta voluntad va avanzando, se pasa a la etapa de conciliación como tal. Ya está más cerca a poder llegar a un acuerdo, e incluso el facilitador puede intervenir en hacer propuestas concretas de a los acuerdos en que se puede llegar. Y si esto sigue evolucionando, pasamos a la etapa de junta restaurativa, en el cual prácticamente ya es la redacción del acuerdo reparatorio para posteriormente emitirlo y que se dé un seguimiento. Los órganos tanto del Poder Judicial como las Procuradurías tendrán dependencias que se encargan de estos medios alternativos y pueden darles seguimiento hasta cierto punto, puesto que finalmente, como te había comentado, si no se cumple, entonces es necesario el proceso judicial. No van a ser objeto de presiones, intimidación, ventaja. Será por concluida la participación siempre que no se haya suscrito un acuerdo, intervenir personalmente, pero también pueden intervenir, vamos a ver más adelante, a través de sus representantes, intervención de auxiliares y expertos según se solicite, por ejemplo un psicólogo, un criminólogo, alguien que haya lugar en este proceso. Se debe conducirse con respeto, cumplir con los acuerdos, asistir a cada una de las sesiones. Igualmente, si no se presenta una persona a la sesión, a la cita, y no hay una causa justificada para ello, entonces se da por suspendido. Solicitar de manera verbal o por escrita a la autoridad competente estos mecanismos alternativos. Sin embargo, te comento ya por formato, las autoridades tienen la cuestión de que le informan al accionante que existen estos medios alternativos y que si se quiere acoger a ellos.
el órgano, ya sea de la Procuraduría o del Poder Judicial, verificará que es admisible el asunto por la vía de un mecanismo alternativo. Se abrirá un expediente, pero nuevamente, como te comento, no es un expediente de tipo judicial, sino justamente de invitación. Preferentemente dice de manera personal, aunque puede hacerse, por ejemplo, a través de llamada. Aquí está el contenido de la invitación. Puede hacerse a puertas cerradas si es un asunto que no pueda ser conocido por el público en general, que se tenga que resguardar la privacidad de los participantes. Cuando el solicitante y el requerido acepten someterse al mecanismo, manifiesten su voluntad en ese sentido, se registrará esa circunstancia por escrito. Obsérvese que no solamente es que el solicitante justamente lo solicite, sino que el requerido acepte. La prescripción se interrumpe cuando se están sustanciando estos mecanismos. Este punto sí es bueno porque, si bien como te comentaba, podríamos al final haber perdido tiempo al iniciar este procedimiento, pero la prescripción se detuvo y eso sin duda es una ventaja en el aspecto práctico. Los intervinientes pueden recibir orientación jurídica, pueden contar con un abogado como tal. Sin embargo, estos abogados no pueden intervenir en las mismas. Sí pueden presenciar las sesiones, pero no pueden intervenir en las mismas, precisamente porque aquí lo que se está buscando es una solución más próxima, digamos, menos rebuscada, quizá como sería un juicio. En caso de que se suscite duda de índole jurídica que no pueda ser resuelta por los auxiliares y expertos, se va a suspender la sesión. Sin embargo, vamos a tener dentro de esta misma ley que se requiere que sean licenciados en Derecho para estar interviniendo como facilitador, por lo que generalmente estas dudas no deberían ocurrir, o al menos no serán demasiadas veces que esté suspendiendo esto. Precisamente porque lo que se trata es de aproximar, llegar al momento del acuerdo reparatorio. El mecanismo se dará por concluido si alguno de los intervinientes revela información confidencial. Eso también es otro de los supuestos. En el caso de la flagrancia o medida cautelar, en los casos en el que este imputado se encuentra detenido, se le dará un permiso especial para que entonces pueda acudir a estos medios alternativos. En la mediación que te comentaba, es el primer acercamiento, proponen opciones de solución para la controversia. Las partes están, vamos a decir, platicando y tratando de llegar a acuerdos justamente mediados por el facilitador. Todas las sesiones serán orales y solamente se registra el acuerdo alcanzado. Ya hacia la conciliación, como te comentaba, el facilitador ya puede proponer opciones ya más concretas basadas en los escenarios posibles y básicamente en lo que han estado platicando, los puntos en que se han podido poner de acuerdo las partes en la etapa anterior, es decir, en la mediación. Cuando evolucionamos a la junta restaurativa, en este momento ya está cerca lograr el acuerdo reparatorio. Con base en las propuestas planteadas por los intervinientes se concreta este acuerdo que todos estén dispuestos a aceptar como resultado de la sesión de junta restaurativa, de esta, vamos a decir, audiencia si fuera un juicio. ¿Qué alcance tiene? Pues el reconocimiento de la responsabilidad, así como la no repetición de la conducta y un plan de restitución que pueda ser económico o en especie. O sea, este propiamente digamos que es un sustitutivo de la pena. Igualmente quedan salvaguardados los derechos. ¿Por qué? Porque si no se continúa el proceso o al final de esto no se cumple, se pueden emprender las acciones legales que procedan, que realmente es entablar el juicio. En cuanto a la conclusión de estos mecanismos, la conclusión anticipada por voluntad de las partes, inasistencia justificada en más de una ocasión, posiciones irreductibles, es decir, las partes verdaderamente no se ponen de acuerdo, que es aquí lo que te comentaba, que pues desafortunadamente pudiera darse la trampa de que el requerido dijera que sí, que está de acuerdo en los medios alternativos y solamente sea para ganar tiempo, porque en ningún momento está dispuesto a llegar a un acuerdo. Un comportamiento irrespetuoso de alguna de las partes, o a pesar de que se haya llegado al acuerdo, pues el incumplimiento de este. Entonces, nuevamente se tendría que ir a juicio. En el acuerdo se van a estar estableciendo claramente las obligaciones de dar, hacer, no hacer, y la forma y el tiempo, que máximo son 3 años. Este es el lapso
en el que se tiene para cumplir ese dar, hacer o no hacer. El acuerdo es validado por un licenciado en Derecho del órgano y básicamente va a tener efectos de sentencia ejecutoriada una vez que se haya comprobado su cumplimiento. Ahora, en el inter que ocurre ese cumplimiento, los órganos encargados de esto podrán hacer un apercibimiento, visitas, llamadas, recepción, entrega de documentos que comprueben que se está cumpliendo, la citación a las partes, puede utilizarse medios electrónicos o cualquier otra medida para verificar el cumplimiento. Si por riesgo de revictimización no se lleva a cabo una reunión o bien la reunión de revisión se desprende que no podrá haber cumplimiento del acuerdo alcanzado, el área de seguimiento lo comunicará al facilitador, al Ministerio Público y al juez con el objeto de que se continúe el procedimiento penal si la víctima así lo decide. ¿Sí? En general, este capítulo se refiere a cómo funcionan estos mecanismos. Como te comentaba, habrá órganos especializados por parte de la Procuraduría General de la República y las locales, así como el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial local. Están obligadas a estandarizar programas de capacitación continua del personal, es decir, será lo mismo si te presentas en un órgano que en otro, en un lugar de la República que en otro, porque está estandarizado. Son profesionales en derecho, por eso te comentaba que eso de la cuestión de las dudas en el momento de estar en la sesión, las dudas jurídicas, no sería demasiado frecuente que se suscitara porque justamente son licenciados en derecho, y si es de alguna otra rama, había comentado que puede solicitarse la participación de algún experto que requiera el asunto. Y bueno, de ahí en adelante versa sobre la certificación y requisitos, ya cuestiones internas administrativas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Como te comentaba, te invito a que hagas una lectura personal de esto. Como te das cuenta, por ejemplo, aquí tenemos impedimento semejante a lo que fuera en el caso de un juez. Vas a encontrar diversas similitudes. Es una ley pequeña, te invito nuevamente a que la leas, a que imagines en qué casos podría aplicarse y recordar el aspecto práctico que te he comentado, que aquí el aspecto principal es la voluntariedad. Si no tenemos eso antes, durante o incluso al final, aún teniendo acuerdo, todo esto habrá sido trabajo perdido porque se tendrá que regresar hacia el juicio. Espero haber podido resolver tus dudas.